Ya vamos a terminar con esto. Entonces, claro, ese es uno de los propósitos. Se enfoca en los cambios. Otro es la solución del problema en un contexto específico. Dice, busca la solución de un problema en un contexto específico. Claro, o sea, por decir, en la escuela, en una comunidad, en un espacio determinado, ¿no? Se encuentra un problema y se ubica en ese espacio, ¿no? En un contexto específico, no se generaliza generalmente, ¿no? Es porque buscamos una situación para investigar y para darle solución. Dice diseño de un plan de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para trabajar esta investigación-acción, debo proponer un plan de acción. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es que voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿No? Y qué voy a hacer con los resultados. Todo eso se hace un plan de acción. Involucra indagación individual o de equipo, ¿no? Puede ser que una sola persona sea el que haga la investigación, ¿sí? O puede ser un equipo también, o varias personas, ¿no? O sea, no es exclusivo, ¿no? Uno, o no es exclusivo varios, sino puede ser uno u otro. La investigación-acción no busca el trabajo educativo, producción, busca investigación social, hay trabajo educativo, hay producción de conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos investigación, acción, entonces busca investigación social, hay trabajo educativo, hay producción de conocimiento. Y también que hay el liderazgo es conjunto, dice, investigador participante. O sea, ¿qué quiere decir? Que los participantes y el investigador interactúan permanentemente, ¿no? Para ir encontrando en el proceso aquellas alternativas o o identificando los, las causas del problema para poder dar las alternativas, ¿no? Entonces, eso es para empezar la investigación-acción. Hemos querido dar esta entrada para que ustedes tengan esa mirada amplia, ¿no? Porque en la siguiente clase ya vamos a empezar desde la primera parte, sería parte práctica, ¿sí? Vamos a ir la teoría con la práctica, vamos a ir relacionando permanentemente. Bueno, estudiantes, esta sesión de lo que es investigación hemos concluido. Si hay alguna pregunta, Lucy, Manuel, Erika, Lisette, María, Milagros, ¿alguna consulta? De mi parte, no, profesora. Muy bien, Tampoco de la mía, Miss. ya, muchas gracias. Entonces les informo que ya el día de mañana voy a enviarles el cuestionario, ¿no? Lo que es la evaluación de este curso, les corresponde hacer un cuestionario, entonces mañana voy a estar enviando para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Todo es en base a lo que hemos trabajado, ¿no? Hasta la fecha, ¿sí? Hasta la sesión 4. Esta sesión ya no entra, ¿sí? Solamente esta investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto y vamos a entrar con el curso de sesión de clase. Sí, seguimos con el propósito de aprendizaje, segunda parte vamos a llamarle, ¿ya? Segunda parte porque nos habíamos quedado, ¿no? Eh, todavía no nos hemos quedado habíamos trabajado recoger información de los estudiantes y su contexto, dice. Conocer y analizar el CENEP y el programa curricular de educación, eso lo vimos, ¿no? Vimos las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares, ¿no? También vimos lo que son
ah, los enfoques, ¿no? Los enfoques del currículum. También vimos el perfil del egreso, ¿no? Entonces, ya ustedes con el transcurrir del tiempo van a ir conociendo a mayor profundidad cada uno de ellos, ¿no? Y también habíamos trabajado lo que es el recojo de información de los estudiantes, como cuáles son, de qué forma podríamos nosotros y dónde podríamos encontrar información, ¿no? Verídica, ¿no? Que nos permita conocer a nuestros estudiantes y de acuerdo a eso poder trabajar, ¿no? ¿Cuáles eran esos recursos donde podíamos encontrar información de nuestros estudiantes? A ver, dime, Milagros. A ver, Milagros. Milagros. Ya se durmió Milagros. María. Miss, Sí, ¿puede hacer de nuevo la pregunta? sí. Nosotros habíamos visto la sesión anterior, ¿no? Algunas formas o recursos donde podríamos encontrar información de nuestros estudiantes que nos permita conocer cuál es su situación de cada uno de ellos. ¿Cuáles eran? A ver, mencióname algunos de ellos que habíamos trabajado en la sesión anterior. Yo no estuve en la clase anterior, Miss. Uy, qué penita. A ver, entonces, Erika, Miss, ¿el currículo puede ser? eso trabajamos, sí, en la parte de conocer y analizar el currículo, ¿sí? El currículo nacional, ¿no? Los enfoques, todo eso que te di la semana pasada. Información de cada uno de nuestros estudiantes. ¿De dónde dijimos que Ah, podíamos a través de las encuestas vimos, ¿no? Que a través encuestas? de Ajá. ¿Qué más? mm, entrevistas, encuestas, así, para recoger información de los padres sobre los niños que vamos a trabajar, Ah, para con ver su los padres conocimiento y todo también. eso. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Que alguien se acuerda de alguna de estas, de algunos de estos documentos? También hemos visto algunos documentos donde podemos encontrar. ¿Alguien me puede agregar alguno más? Las fichas de matrículas, Miss, las fichas donde nosotros, ¿Qué? donde se matriculan los niños. La ficha de Claro, matrícula. muy bien, las fichas de matrícula, porque ahí está toda su información, ¿no? Muy bien, y también se acuerdan de qué otro documento que está en la escuela, Anecdotarios, Miss. el anecdotario, el portafolio, ¿no? Sí, Miss. Muy bien, claro. Y nos faltaba mirar cómo hacemos el recojo de información, ¿no? Del contexto. Así es que yo les voy a presentar algo bien sencillo, bien fácil, para que ustedes puedan mirar. Entonces nosotros tenemos diferentes formas nosotros de poder recoger información del contexto de nuestros estudiantes. Pero yo les estoy presentando este cuadro, ¿no? Lo que nos permite tener así a nivel macro, poder identificar. Entonces, yo quiero saber cómo es ese contexto de mi estudiante. Entonces, acá les presento esto, ¿no? Dice diagnóstico del contexto. Entonces, ¿qué tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué situaciones tenemos que mirar? Ahí está a nivel, podemos mirar situaciones, ahí como dice, ¿no? Situaciones, problemas, limitaciones, condiciones del contexto. Lo que es mirar todo lo que es, a lo de abajo son los enfoques, ¿no? Entonces, podemos mirar sus necesidades, podemos mirar intereses también, pero tenemos que aprender a mirar ese contexto, pero ese contexto a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial, porque nosotros tenemos que mirar de esta manera, muy holística tal vez, ¿no? Aprender a mirar el contexto. ¿Por qué? Porque los niños, nuestros estudiantes, son parte de él. Y de alguna manera las situaciones que ocurren en estos diferentes contextos le favorecen o le afectan.
¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta mirada amplia, entonces vamos a ¿Qué? poder, sí, sí, Lucy, Miss, no se ha activado solo mis, entonces, perdón, Miss. entonces quiere que hables, pues, Lucy. Ah, no, y justo, no, Miss, no la escuché la última parte. Me estaban hablando por otro lado. Pues, ¿Y eso es lo malo. qué hace usted hablando por otro lado y no me escucha? No, Miss, sino lo que estaba preguntando algo y ahí no se puede hacer dos cosas a la vez, Miss. Escuchar a ambas personas. Muy bien. Entonces seguimos. Ya, seguimos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar a nivel, en estos cuatro contextos, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia no estaba aquí, ah, empezó en Wuhan, y nosotros mirándolo tan lejos que ocurre eso, nosotros no hicimos nada, ¿no? No se hizo nada hasta que llegó. Cuando recién llegó, recién nos pusimos las pilas y empezar a trabajar, ¿no? Entonces no tenemos esa mirada tan amplia para poder identificar esas posibilidades de que ciertas situaciones nos afecten a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa nos une a nivel mundial? Por ejemplo, cuando estamos en tiempos de mundial, ¿no? A nivel mundial todos estamos prendidos de la televisión para ver el partido de nuestro equipo favorito, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenemos que aprender a mirar de esa forma, ¿no? Entonces, si yo miro todo esto, entonces voy a tener claridad, ¿no? Sobre qué situaciones vive mi estudiante, a qué situaciones se enfrenta mi estudiante. Y esas situaciones son las que tienen que entrar a mi aula, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, si yo miro una situación, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, me va a quedar, pero unas situaciones tan interesantes para trabajar, pero tengo para décadas trabajar con mis estudiantes. Este contexto actual electoral, los que seguramente tienen aula a cargo hoy en día, están trabajando el contexto electoral, pero súper genial. Yo estoy guardando videos, estoy guardando imágenes, o sea, fotos que salen en el Facebook, todo estoy guardando, porque esas son herramientas que a mí me van a servir para trabajar en cualquier momento, ¿no? Y por ejemplo, las imágenes de cuando ocurrió el accidente que ocurrió en el Chillón, pues por ahí, ¿no? Fue no sé cómo se llama ese lugar, de la discoteca, ¿no? Donde murieron varios jóvenes, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Y luego, cómo estos jóvenes, otro video hay donde estos jóvenes, ¿no? Están bailando sobre sobre la tumba de los compañeros, ¿no? Entonces, ¿por qué ese comportamiento? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar ese contexto. Y porque esas son las herramientas de trabajo. Por ejemplo, para trabajar ciudadanía vamos a tener un montón de tiempo para trabajar lo que es ciudadanía y cambiar esas prácticas ciudadanas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es ese contexto. De esta manera nosotros podemos ayudarnos a mirar. Ustedes pueden tener de repente algún otro referente, bienvenido, pero en esta oportunidad les estoy presentando este, ¿no? Ahora, después viene realizar diagnóstico de los estudiantes. Antes de seleccionar el propósito, tengo que realizar diagnóstico de los estudiantes. O sea, tengo que saber qué saben mis estudiantes frente a lo que yo voy a lo que yo voy a proponer o lo que deben aprender en el año, en el semestre, en el año, o en el ciclo, ¿no? Tengo que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hago un diagnóstico? A ver, ¿alguien ha trabajado en Sí, escuela? buenas noches. El diagnóstico es a través de una evaluación para ver cómo están mis alumnos preparados, cómo están ingresando y así Claro, poder trabajar. ya. ¿Quién me
¿Quién habló? ¿Milagros o María? María Zavala. María Zavala, muy bien. María, ¿cómo hace usted, qué instrumento utiliza usted para hacer su diagnóstico? Haría una evaluación, pues, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Qué Primero instrumento? tengo que enseñar a hablar primero, pues, para poder evaluar tengo que hacer una previa, ¿no? Cómo están ellos atentos, después ya lo puedo evaluar. Pero ¿cómo lo evalúa? Pero dice el diagnóstico es cuando llegan a la escuela, ¿no? Un Entonces, cuestionario, haría un aún, cuestionario. ya, muy bien. Entonces, claro, también es un cuestionario, sí es válido, claro que sí. Pero también hay otras propuestas desde el currículum, ¿no? Desde el currículum hay propuestas para nosotros hacer ese diagnóstico. Entonces, ahí está, ¿no? Dice realizar el diagnóstico del grupo. Llega un niño, se encuentra, y ¿qué hago ahora aquí, no? Entonces, ¿qué nos propone el Minedu para hacer el diagnóstico del grupo de los estudiantes? Dice, elaborar la primera unidad diagnóstica, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que, va a llegar digamos, cuando se inician las clases, vamos a tener un mes de repente, el primer mes es la primera unidad diagnóstica, entonces durante ese mes yo voy a proponer, voy a plantear situaciones retadoras para que los niños o los estudiantes, ¿no? Actúen los estudiantes, pongan en juego todas sus habilidades. Entonces, como es diagnóstica, yo tengo que tener mis instrumentos de evaluación y mirar cuál es el nivel de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de cada ellos en relación a la competencia? ¿Sí? En relación a la competencia. Y a partir de esa evaluación, nosotros vamos a poder determinar cuál es el nivel en el cual se encuentra mi estudiante, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a primer grado, ¿no? Llegan mis estudiantes de primer grado y comienzo a trabajar con ellos. Por ejemplo, lo que es en primer grado hay que trabajar mucho lo que es la lectoescritura. Entonces tendré que, en esa primera unidad, tengo que ver en qué nivel se encuentran de la competencia, en lo que es las competencias, por ejemplo, orales, la competencia escrita, la competencia de escucha, ¿no? Oral, escrita. ¿Cuántos están avanzando? ¿Leen, no leen? ¿Escriben, no escriben? ¿Cómo leen? Entonces, yo tengo que, al elaborar esta unidad diagnóstica, tengo que plantear situaciones retadoras, donde al niño le diga, a ver, niño, vas a escribe una carta a tu papá. Uy, el chiquito va a decir, ¿y ahora cómo escribo si no sé escribir? Entonces, ¿qué harías usted si llega a ver Lucy? Quiero hacer una consulta, una pregunta, ¿no? Que se me vino así ahorita que está usted hablando de esta evaluación diagnóstica. Lo que pasa es que estando en este contexto, ¿no? Como con el que estamos, ¿se puede hacer una evaluación al 100%, o sea, diagnóstica? ¿Se puede? Pues, yo creo que sí se hace la evaluación diagnóstica, se puede hacer. En todos los contextos se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a programar tu primera unidad teniendo en cuenta esto. O sea, lo primero que tú vas a elaborar va a ser son situaciones, ¿no? Que le vas a plantear a tus estudiantes para saber generalmente en qué situación se está. Por ejemplo, estamos hablando de la escritura. A mí me gusta mucho la escritura y la lectura. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber, están llegando a primer grado, ¿no? Yo tengo que saber cuántos saben de leer, si saben leer, no saben leer, si saben escribir, no saben escribir. Entonces yo
dentro de mi evaluación diagnóstica haré pues que escriban textos, ¿no? Que escriban textos. Entonces eso es el texto tal como escribe el niño, eso me lo tienen que enviar, pero yo tengo que tener claro las indicaciones claras, como por ejemplo con los padres de familia, que tiene que ser del estudiante, no de ellos, tal como ellos lo hacen, ¿no? A eso quería, a eso justo, ese punto, Miss, justo quería decirle, porque, por ejemplo, hay niños, como usted dice, ¿no? Que a veces el niño no lo hace, o sea, tiene la ayuda del papá o de la mamá en este caso, y bueno, en este caso yo pienso que, bueno, pienso yo que no es una, digamos, una evaluación diagnóstica al 100%, porque está el papá, el padre de familia ahí, ¿no? Ajá, sí, eso es verdad. Lo que usted dice, Lucy, es muy cierto. Entonces, por eso nosotros, si estamos haciendo una evaluación diagnóstica, usted tiene que hablar con, o sea, el profesor tiene que hablar con los padres y darle las indicaciones precisas, ¿no? Y tiene que saber de que si usted no sabe, ¿no? Si usted no sabe cómo está realmente su niño, entonces no va a poder trabajar como debe ser. Entonces siempre van a estar ellos teniendo que hacerle el trabajo al chiquito, porque si no, por ejemplo, si no escribe, ¿cómo le va a ayudar usted como maestra si los padres están escribiendo por él? ¿No? Entonces, nosotros tenemos para eso tenemos que conversar con ellos, darles, informarles sobre el propósito del trabajo que estamos haciendo y cuál es su participación de ellos también, ¿no? Tampoco decirle, no se meten en lo que es el niño de su hijo, no, tampoco, ¿no? ¿Cuál es hasta dónde pueden participar ellos, ¿no? Entonces, sí se puede hacer una evaluación diagnóstica a pesar de este contexto, ¿no? En esta primera evaluación diagnóstica también se debe promover la integración de los estudiantes, o sea que todos debemos proponer en estas situaciones que vamos a plantear, debe haber trabajos en equipo, debe haber, bueno, ahora no va a haber trabajos en equipo todavía, pues no, eso debe ser seguramente ya cuando volvamos a la presencialidad. Pero sí, si fuéramos, estuviéramos trabajando en forma presencial, tendríamos que trabajar esta parte, ¿no? Tendríamos que trabajar que los estudiantes empiecen a interactuar para que durante el año puedan trabajar, pues, por ejemplo, tenemos que ver los enfoques transversales, tenemos que trabajar los valores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que promover desde el inicio del inicio de clases, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es con respecto al diagnóstico. ¿Alguna pregunta al respecto? Miss, una consulta. Como Sí. usted habla así de primer grado, que tenemos que evaluarlo, su escritura, su lectura, también lo podíamos plantear como ellos están con todo esto de la pandemia, ¿no ves que estamos pasando? También se podría evaluarlo sobre eso, ¿no? Y a ver ahí también cómo es que escriben mascarillas, si escriben como primer grado, recién están aprendiendo a escribir, todo los cuidados que debemos tomar, ¿no? Y se puede evaluar también así. Por supuesto, Lucy. No, ¿quién es? ¿María? María Zavala, Sí, María. Sí, claro, sí, por supuesto. para entrar más, María, ellos están más atentos al tema, están pues ya así, escribirían mejor, ¿no? Estarían más sí. dispuestos a Entonces, atender. no es que se podría, sino tiene usted la obligación de trabajar eso con ellos. De trabajar eso. Ay, ay, Claro, porque estamos hablando, hace un momento estamos hablando de las situaciones del contexto, de ¿no la es situación que cierto? nos está pasando, o sea, del contexto. Ajá. Exacto. Entonces, situaciones que afecten o favorezcan a nuestros estudiantes, pero los que se trabajan son generalmente los que nos afectan, ¿no? Ajá. Porque tenemos que buscarles solución. Si nos favorece, ya qué solución, ya estamos solucionados, ¿no? Entonces, pero aquellas situaciones que no son que no nos favorecen tanto, entonces tenemos que meter al aula para poder trabajar. Y los chicos, desde su saber, desde su conocimiento, ellos puedan tratar de darle una solución, ¿no?
y le dan soluciones. Entonces, esto de la pandemia, genial, pero no, yo voy a trabajar teniendo en cuenta también los enfoques de área, ¿no? En este caso que estamos hablando de la escritura, ¿no? En comunicación tiene su enfoque, que es el enfoque comunicativo, ¿no? Entonces yo les diría, por ejemplo, tarea o de una de las acciones o actividades, les diría, ¿no? Los niños que escriban, escribe una carta, por decir, al alcalde de tu comunidad solicitando mascarillas, por ejemplo. Eso le puedo decir, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace. O le puedo decir que me narre una de las noticias, ¿no? Que han ocurrido en esta semana. Escribe una de las noticias, pero que escriba él como que lo narre, que en la parte oral lo puede narrar, pero en la parte escrita que lo escriba, y que escriba tal como él sabe escribir, no como escribe el papá, la mamá, y que me lo van a mandar con dibujitos bonitos. No, tiene que ser, si yo estoy haciendo el diagnóstico, tiene que ser tal como escribe el niño. Y escribir no solamente es que tenga clarito mis grafías, ¿no? Que escriba, que tenga claro. Escribir es plasmar mis ideas, es plasmar lo que yo quiero, lo que yo quiero expresar. Eso es escribir. De repente el niño va a escribir con bolitas, con palitos, con dibujitos, pero esa es su escritura. Y la escritura tiene sus niveles, ¿sí? Tiene sus niveles la escritura. Entonces nosotros como maestras, por ejemplo, de inicial o primer grado, segundo grado, tenemos que tener claro esos niveles de escritura, porque si no tengo claro, entonces ¿cómo voy a evaluar en qué nivel está de escritura mi estudiante? ¿Es presilábico, silábico, silábico alfabético, o ya es alfabético, ¿no? Entonces, y para eso tengo que escribir él mismo, no tiene que escribir ni el papá, la mamá, el hermano, nadie. Yo tengo que hacer que él escriba, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya no hay pregunta. Siguiente. Tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Dice. Cuando hacemos el diagnóstico de nuestros estudiantes, tenemos que tomar en cuenta que recopilar evidencia diagnóstica que permite establecer una línea de base para determinar brechas entre su aprendizaje actual y lo que desean alcanzar durante el ciclo actual. O durante el año también podría ser, ¿no? No solamente el ciclo, sino durante el año. No, porque lo que nos marca es el estándar. Entonces el estándar es por ciclo, ¿no? Entonces dice, en este ciclo en inicial, por ejemplo, que son el segundo ciclo, a ver, ¿qué dice su estándar? El estándar dice debe llegar hasta acá. Entonces yo tengo que mirar eso, ese es mi parámetro para el inicial, ¿no? Entonces yo tengo que mirar qué es lo que va a aprender. Entonces, una vez que yo sé cuál es la distancia entre lo que él sabe y el estándar, entonces yo voy a proponer mis actividades, mis acciones, para que ese niño, de donde esté, avance, ¿no? Avance y llegue a cumplir el estándar. Eso es lo que nos dice. Dice, considerar las producciones o los trabajos, los tangibles o intangibles, a través de los cuales se puede observar o interpretar lo que son capaces de hacer respecto de las competencias, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar mirando todas sus producciones, ¿ya? Pero acá sí, en esta parte, donde decía María, que los padres están, algunos están, pero ahora que estamos todos dentro de casa, generalmente pues estamos ahí atentos a lo que hacen nuestros hijos y queremos ayudarles, ¿no? Entonces, conversar con los padres, decirles, ¿no? Mire, padre, usted hasta acá puede ayudar, pero aquí déjelo solo, ¿sí? Porque necesito esto para saber y yo poder trabajar con ellos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque hay formas, ya en el ministerio también les ha puesto algunas formas de
de poder dialogar con los padres y que ellos asuman ciertos compromisos, porque tampoco tienen que dejarlo al estudiante que hagan todo, ¿no? Sino que hay momentos que deben apoyar y hay momentos que deben dejarlo solo, ¿sí? Otra cosa para tomar en cuenta, dice, tomar como referencia los estándares. Exactamente, si yo no sé cuál es el estándar del ciclo, dice, ¿no? Los desempeños de grado con la finalidad de determinar cuán cerca o lejos de ellos se encuentran. Mi mirada en el ciclo inicial, por ejemplo, son los estándares, es del ciclo. Entonces, ahora, yo miro mi estándar del ciclo y luego voy mirando, ¿no? Ese es a donde debo llegar cuando los niños lleguen a los 5 años, ¿no? A 5 años y 11 meses y tal. Ahí deben llegar. Entonces pero mis desempeños están por grados o por años, creo, ¿no? Entonces yo luego de eso digo, ya, si este es mi estándar, este es su nivel, ya. Entonces acá tengo que trabajar tal desempeño, tal desempeño, tal desempeño, y voy haciendo en forma gradual, voy avanzando, ¿no? Con mis estudiantes. Finalmente dice, vamos a analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje. Describir qué capacidades pone en juego el estudiante para organizar su respuesta, las estrategias que usa, los errores frecuentes y sus posibles causas. Ahí acá sí me comí una letra. Causas. Entonces, ¿no? Una vez que yo tengo, ya yo le he dado hemos trabajado de acuerdo a la evaluación, a la unidad, ¿no? A la primera unidad diagnóstica, hemos trabajado diversos productos. Entonces ahora yo al término agarro, pero eso no quiere decir que voy a dejar para último minuto analizar los productos, sino conforme van llegando, voy analizando, voy viendo cómo va avanzando mi estudiante, ¿no? Y finalmente, al término de la evaluación diagnóstico, tomamos una decisión, ¿no? Tomo una decisión y a partir de eso empezamos a trabajar para avanzar hacia el estándar de aprendizaje, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y finalmente, una vez que yo tengo el diagnóstico del estudiante, tengo su evaluación diagnóstico, conozco a mis estudiantes, cuál es su situación de cada uno, yo voy a identificar mis propósitos de aprendizaje. Ya sé lo que necesitan, ya sé hacia dónde tienen que llegar y por lo tanto es el momento de trabajar, identificar mis propósitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a aprender en este año, en este ciclo, en este semestre, ¿no? Nosotros vamos identificando. Entonces, en ese momento nosotros identificamos competencias, capacidades y nuestros desempeños. Ahí está el ejemplo. Entonces, una vez que ya lo ubiqué, entonces empieza la acción, empieza el trabajo para avanzar en el desarrollo de sus competencias. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, seguramente que no hay, o están medio dormiditos. Bueno, chicos. No, no estamos dormiditos. Entonces, les informo que para la siguiente sesión vamos a tener la evaluación. En esta evaluación yo mañana les voy a enviar una pregunta o un tema, ya así cortito, que ustedes más o menos van a tener 2 minutos, pues ya son 7 personas, no sé si serán más, pero aquí tengo, a ver, 6 personas. Entonces vamos a tener... Sí. Antes que pase a otro tema, una consulta. Por ejemplo, usted hablaba de los estándares de aprendizaje. ¿Los estándares de aprendizaje los encontramos en el currículo nacional? Por supuesto. Ya, okay. No, es competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje están en el currículo. Ya, okay. Ahí están. No, gracias, Miss. Las competencias, las capacidades, los estándares no se cambian, ¿sí?
Los que nosotros vamos a mover son los desempeños, porque en una sesión o en 2 sesiones usted no va a lograr todo ese desempeño que es tan grandote, ¿no? Sino vamos nosotros priorizando, ¿no? Y vamos a precisando los desempeños, ¿sí? Listo. Eso lo haremos más adelante, cómo se precisa un desempeño, ¿sí? Lo vamos a hacer también. Ahora les informo sobre la evaluación. La evaluación para el siguiente viernes va a ser 2 minutos, van a tener cada uno para responder una pregunta. Ya, yo el día de mañana voy a estar enviando a coordinación el tema y la rúbrica con la cual ustedes van a ser evaluados, ¿sí? Ustedes deben tener, hacer su participación en el tiempo determinado, o sea, que no se pase, porque si se pasa se le va a cortar, ¿no? Son 2 minutos, se cierra y pasa el siguiente, ¿ya? Y ustedes van a tener la rúbrica de evaluación. Así es que al próximo viernes no falten, atentos todos, y chicos, que les tengan un bonito fin de semana. Cuídense, que este virus todavía sigue avanzando, ¿sí? Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas Gracias, gracias. Miss. Gracias. Gracias, Profesora. Miss. Muy bonito su clase. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídese mucho. Gracias. Ustedes también.